Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva emisión del Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Profe, qué semanita, ¿no? ¡Uf! Y bueno, si no, no tendríamos laburo. Es cierto, cuando a la Argentina le va mal, a nosotros lamentablemente no va Somos bien. como los sepultureros, pero bueno, dejemos ese lado. Empecemos, Luis, con este acto del presidente ya hace más de una semana en el Parque Lezama. Ahora con un poquito más perspectiva, pasó un poquito el ruido, bajaron las polvaredas de ese discurso tan encendido. ¿Qué te quedó? Bueno, la verdad que ya que estamos en épocas de neomenemismo, ¿no? Preguntaría, ¿es necesario? ¿Fue necesario? ¿No? Porque casi te diría que fue un acto de la dimensión de uno que se puede armar, digamos, en el tercer cordón en una sociedad de fomento. Y es el presidente que representa, si querés, los sectores más dinámicos, los sectores más privilegiados del país. Era necesario ese acto casi, digamos, de barricada berreta en un punto, ¿no es cierto?, en donde se lanza una fuerza nacional por pura voluntad y en donde todo termina entre el hermanito Javier, ¿no es cierto?, y su hermanita la jefa, ¿no? Claro. Como jefa de un partido que nace por expresión de voluntad, pero hay que armarlo, ¿no? Porque los partidos no son solamente mediáticos, y menos cuando tenés una elección legislativa por distritos. ¿Vos crees, Luis, que el presidente trata con la narrativa tan encendida, con la definición de adversarios, a veces enemigos, incluso Sí. con los insultos? Casi schmittiano, diríamos, Bueno, ¿no? Digo, tal para cual. los politólogos que ven el programa. Bueno, esta cosa bien polarizante. Bien polarizada, amigo de- enemigo. Amigo-enemigo. Él está tratando de, entre comillas, disimular esta especie de gradualismo extremo, este pragmatismo que define la gestión. A veces yo, honestamente, veo decisiones, por ejemplo, la apertura, entre comillas, comercial, 89 productos. Esto es escenas del larretismo explícito. digamos. Explícito. O sea, una cosa muy, muy gradual. Claro, ¿no? que la reta nunca lo pudo decir porque nunca estuvo en el gobierno nacional. No, Pero, está bien, lo que digamos, digo- si la reta hubiera estado... Hubiera hecho, y la gente hubiera dicho, sos un habría hecho más gradualista. o menos eso. Ahora, él tiene un discurso bien polarizante, bien extremo, y hace un gradualismo, no sale del cepo, interviene en el mercado financiero. No, vos lo dijiste. Creo que sí. También es porque lo libertario no es una ideología del Estado, es una ideología de antiestado. Así que es una contradicción en términos para un Claro, presidente. Entonces, realmente encierra una contradicción, ¿no? Un oxímoron. Tiene que decir unas cosas, pero por otro lado, la realidad tiene que estar manejando los controles, ¿no? Es como si prohíben los aviones, pero él es el piloto. Claro. ¿no? Una Entonces, cosa que me sorprendió, pero corregime, por ahí me equivoco. Estamos acostumbrados a los clanes políticos, ¿no? Las familias políticas. En los Argentina, Kennedy, desde ya. no, los Kennedy. bueno, y en el mundo. En el En mundo, el ¿no? mundo, sí. Estamos acostumbrados a las parejas de poder, los Clinton, los Obama, en su momento los Ceausescu, en fin, es bastante común. Sí. Lo que no... ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias. ¿no? Sí, no, pues, Mutati mutandi, iba a decir como los cordobeses. Pero Isabel, estamos acostumbrados a los hermanos Castro, los hermanos Salinas de Gortari, Totalmente, los ¿no? Bolsonaro. Los brothers se han unido. Ahora, hermano y hermana, eso es inusual, es una especie de Pimpinela en la política. No te rías, no lo digo con respeto. No. Con todo el respeto. Con todo el respeto. No, aparte estas cosas tienen que ser tratadas con humor, Sí, ¿no? un Porque si uno poquito. entra en el drama. Sí, porque aparte, digamos, cuando vos ves hermanos, bueno, digo que yo, los Kennedy, bueno, tenían una prosapia política, ¿no? En cambio, son ambos dos sin ninguna trayectoria política, y en donde en un momento tenés a la jefa tratando de emular a Churchill. Bueno, no es Churchill, ¿no? Puede aprender, y qué sé yo. Ahora, largarse a hacer un discurso, también de barricada, ¿no es cierto? Por eso te digo, es necesario, lo necesita, y vos manifestaste una parte muy crucial de la cuestión, que es esto de, bueno, yo tengo que darle por un lado energía, porque del otro lado estoy siendo pragmático. Claro. Y por otro lado, es la debilidad franciscana institucional, ¿no? Bueno, eso se dice de los franciscanos, cuando los franciscanos Claro. tenían una orga. Muy, muy poderosa. Que no eran solamente, ¿no? Hermano sol, hermano luna. Tal cual. ¿no? Pero digo, falta eso. Entonces, como que Milei tiene que adelantar siempre el paraíso, ¿no? O si querés, la tierra prometida. Porque está cruzando el desierto y el desierto es solamente arena. Hablando de O sea, desierto, esta semana Medio Oriente estuvo en el foco naturalmente de todas nuestras preocupaciones. Por supuesto,
también horror de la fue- guerra. Lo de la guerra se dio en un contexto aparte muy singular, porque como ustedes saben, las altas fiestas del judaísmo fue Rosh Hashanah, ahora viene dentro de unos días el Día del Perdón. Vamos a hablar del sistema internacional, es crucial para entender un poco este nuevo contexto. No se vayan, estamos en El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Nuestro primer invitado de la noche es Jorge Castro. Jorge, ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cómo están ustedes? un gusto. gracias. Jorge Castro es analista internacional, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, preside el Instituto de Planeamiento Estratégico y fue secretario de Estado justamente en la Secretaría de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación en la época de Carlos Menem, ¿verdad? Jorge, un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias. Por favor. En la práctica, con Luis, no tenemos la menor idea cómo definir este contexto internacional. Jorge, necesitamos que nos expliques si estamos en una pre-Tercera Guerra Mundial, si esto es una guerra fría o tibia. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que me parece que está pasando es que en un contexto donde el sistema global se ha integrado absolutamente por efecto de la revolución de la técnica, al mismo tiempo la primera potencia, superpotencia del mundo, que son los Estados Unidos, experimenta una situación de tremenda debilidad política y geopolítica en los últimos 4 años, acentuada en este año, en donde la debilidad, la crisis política interna en los Estados Unidos se ha manifestado incluso en la forma de vacío de poder en Washington. En estas condiciones es que han estallado dentro de este sistema global absolutamente integrado por la revolución de la técnica, 2 guerras que están en relación directa a la debilidad de Estados Unidos. Una es la guerra de Ucrania en Europa y la otra es la guerra de Medio Oriente que enfrenta a Israel con la República Islámica de Irán y sus 2 subsidiarias fundamentales, que son Hamas en la Franja de Gaza y Hezbollah en el Líbano. Esto es lo que está sucediendo en el momento actual, pero no hay que confundir esto con la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, porque la Tercera Guerra Mundial solo podría surgir de un enfrentamiento entre las 2 superpotencias de la época, que son Estados Unidos y la República Popular China. Y estas 2 superpotencias de la época están absolutamente integradas en términos productivos, tecnológicos, científicos, y son las que encabezan a su vez, son la número 1 y la número 2, que encabezan la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, que es la tecnología fundamental de la época. O sea, en pocas palabras, el sheriff mundial, ¿no?, por cuestiones internas, está desarmado. Absolutamente. ¿no? Y ahora está y juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Está absolutamente concentrado Estados Unidos en las elecciones del próximo 5 de noviembre, que son sin duda alguna el acontecimiento fundamental de esta parte de la historia del siglo. Jorge, vos estás entonces sugiriendo que esta decisión de Estados Unidos de incentivar la producción tecnológica dentro de su frontera o con amigos, aliados o vecinos, ¿no? Que ha implicado, bueno, que muchas inversiones ya no vayan a China, que se dirijan a otros países. No. El CHIPS Act, el Inflation el número 1 y el Reduction Act. número 2 en materia de atracción de inversiones extranjeras de las compañías transnacionales son primero Estados Unidos, segundo China. Esta es la relación que se mantiene en los últimos 20 años. Aún en tecnología de punta. Aún en tecnología de punta, porque Estados Unidos ha acentuado el enfrentamiento con la República Popular China, precisamente centrado en el dominio de las tecnologías de avanzada de la Cuarta Revolución Industrial, que son 3 fundamentalmente: la inteligencia artificial, la robotización y la Internet de las cosas. En estas 3 tecnologías, la primera y la fundamental, ha sido originada en Estados Unidos. De las 15 principales empresas de alta tecnología en materia de inteligencia artificial, 12 son norteamericanas. Claro. Estados Unidos nuevamente ha vuelto a ser lo que es desde el fin de la Guerra Civil de 1861-1865. El motor de innovación. El motor de la innovación del sistema capitalista mundial. Claro. Eso, en pie de página, pone a Europa en un lugar
complejo, ¿no? Un poquito más marginal. Complejo es un término que tiende a ser utilizado como un subterfugio por una decadencia, que en lugar de la decadencia acentuada. Es una decadencia horripilante, pero Claro, digamos claro. que es complejo. Europa está, Yo tengo un corazón pro-europeo, pero bueno. Son muy débiles. Europa está estancada. Es la única gran economía del mundo que este año no experimenta crecimiento. Claro. Y encabezada por lo que sucede en Alemania. Lógico. Donde en Alemania la situación tiende a características verdaderamente críticas, en el sentido de que las inversiones alemanas, de las grandes compañías alemanas, tienden a colocarse fuera de Europa, especialmente en dos países, Estados Unidos por un lado, Claro. y por el otro la República Popular Claro. China. Claro. Es cierto que si Putin se le anima a Estados Unidos, más se le anima a Europa, ¿no? No, por supuesto. Porque es el vecino. Bueno, ¿no es pero cierto? es que Europa además se intentó crear, la Unión Europea, surgir como una experiencia esencialmente fundada en una forma de poder, no basado en el poder duro Claro. de las armas, Así sino es. el poder de la emulación de un factor cultural. Claro. Y esto es lo que no existe en el momento Claro. actual y cada vez menos. Claro. Antes de ir a Medio Oriente específicamente, ayúdanos a entender el futuro de la Alianza Atlántica. El futuro se me escapa. Si no sabemos quién sabe el futuro. El futuro se me escapa. Yo lo que tengo presente es lo que dice Hegel primero y Peter Drucker después. El futuro es lo esencial del presente. Ah, No hay bueno. más historia que la presente. Bueno, En e- ok, dicho esto, OTAN. Tenemos un candidato a presidente de Estados Unidos que cuestiona, por lo menos, la lógica actual de la Alianza Atlántica. Veremos qué significa esto si es que gana Trump. Tenemos, bueno, un líder mundial como Vladimir Putin que está claramente con una estrategia ofensiva en contra de la OTAN. Veremos hasta dónde llega, ¿no? Si tuvieses que definir la situación de la Alianza Atlántica, ¿cómo lo harías? como una situación cada vez más crítica porque no cumple con su papel de organización militar. No ha logrado constituir una fuerza conjunta de los más de 30 integrantes Claro. de la Alianza Occidental. Esto en el momento en que en el mundo han estallado dos guerras de importancia estratégica enorme, las dos. Una en el corazón de Europa. Claro. Y aún Totalmente, en el corazón de totalmente. Europa, a media hora de la frontera de los principales países europeos, Así es. Claro. no ha habido reacción en el sentido de constituirse de la forma en que se constituyen los grandes países en crisis, en una potencia esencialmente militar. Totalmente. Casi, uno podría decir, después de Yalta, se durmieron los laureles y le pasaron la cuenta a los Estados Unidos. Bueno, pero ¿Cierto? Yalta quedó muy atrás. Muy atrás. totalmente. Muy atrás. Muy atrás. La historia atrás. del mundo ha dado varias vueltas. Varias vueltas. ¿no es Y cierto? ya Y Europa no reaccionó. no Europa pensó que el mundo reacciona. seguía haciendo eso. No reacciona, porque además, cada vez más, el mundo está formado por dos superpotencias. Así es. La idea de la multipolaridad es una idea de carácter sociológico, pero no geopolítico. En términos Eso es muy geopolíticos importante. hay solo dos superpotencias, que son Estados Unidos y China. Claro. Cuando vos tratás la polaridad o la multipolaridad, tenés que usar el centímetro. Y acá realmente hay dos potencias, ¿no es cierto? Pero hay potencias medianas o incluso acotadas en su dimensión, Corea del Norte, que por tener armas nucleares, bueno, está en una conversación tal vez mucho más significativa del poder real que tiene. ¿no? Bueno, porque se ha convertido en potencia nuclear. Claro. Lo que llama la atención es la capacidad que tiene Corea del Norte para desarrollar toda la tecnología nuclear, que es una tecnología antigua, Sí, para desarrollarla en forma autónoma. sí. Es un país que está al borde de la hambruna Siempre. Permanentemente. permanentemente y sin embargo tiene una extraordinaria capacidad de creación y de concentración de recursos en los aspectos estrictamente estratégicos militares de su preocupación obsesiva por la supervivencia. Claro. Incluyendo la capacidad misilística, que es mucho Sí, más Por sofisticada. supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Pero la tecnología nuclear, es cierto, es vieja, pero los estragos que puede hacer en el mundo los lleva a que sean tenidos en cuenta. ¿no? Claro, Ahora, ¿por qué claro. surgieron y por qué se consolidaron cuando no deberían haberlo hecho? Y bueno, también te habla de la debilidad, ¿no? Bueno, estamos entonces a la cuestión Medio Oriente. Está frente a una persona que creció escuchando la solución de los dos estados en el conflicto entre Israel y Palestina, cosa que no llegó nunca, y algunos ahora dudan que eso sea alguna vez posible porque uno de los dos no quiere un arreglo que lamentablemente hasta ahora ha sido
Palestina. La vez que se intentó realmente llevar adelante esto, ha fracasado. ¿El conflicto en Medio Oriente es un problema que se puede resolver o es una realidad que nunca se va a resolver? No. El conflicto de Medio Oriente va a tener una solución, pero esa solución va a ser la de un triunfador y un derrotado. No hay no hay más allá del margen que establece la posibilidad de una resolución estratégica militar con victoria y derrota, posibilidad alguna de que los acontecimientos de Medio Oriente no tiendan a encarrilarse. ¿Y es una victoria bélica, Jorge? Bélica es lo que o sea, está que llega, ocurriendo. no es por concentración de fuerzas, es por Es bélica, resultados muertos. Es bélica. Eso Israel está demostrando una capacidad de iniciativa en el aspecto estratégico militar verdaderamente formidable. Sin precedentes. El dominio que tiene Israel en este momento en materia de información y de dominio de la tecnología y de la cibernética es verdaderamente único en este Sí, momento. para la gente que no entiende, llueven cohetes, llueven misiles y ninguno causa muertos. Y uno de Cisjordania que le cayó pobre al tipo, ¿no es cierto?, un pedazo de misil. No, y la importancia de la inteligencia estratégica, de la inteligencia, en toda la operación de los pagers, de los beepers Sí. estos, que pone de manifiesto lo que es la inteligencia en Por eso serio no se de un entiende país. mucho Pero Gaza, ¿no? por Lo que pasó en supuesto. Gaza. Mirarnos en ese espejo a nosotros nos pone un problema muy Por serio. por eso es que en el día de ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu sostuvo que la República Islámica ha cometido un error estratégico Así es. monumental al atacar como lo hizo a Israel, porque ahora era la respuesta, Claro. y la respuesta que conoce bien la República Islámica de lo que se trata, demuestra un conocimiento absoluto, una inteligencia completa de Israel respecto a los círculos íntimos del poder en la República Islámica de Irán. Claro. Por eso cuesta entender lo que pasó en Gaza, ¿no? Digo, en el primer ataque, ¿no es cierto? Ninguna duda. Y por el otro lado, el dicho de Mao, ¿no? No ataques al tigre con la vara corta, ¿no? Porque el tigre responde, Por supuesto. como es Israel, y la capacidad que tiene es realmente imponente, ¿no es cierto? Así es. Ahora- Israel está actuando además con total autonomía respecto a Estados Unidos. Sí. Parte de la premisa de que no hay presidente en Estados Unidos y que por lo tanto lo que está esperando, como lo está esperando también los países asiáticos, los países europeos, es de que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos. Sobre esto no es una cuestión de pronóstico, es una cuestión de percepción de lo que está en juego. O sea, vos sugerís aquí que solamente alguien con una personalidad fuerte y con conocimiento de lo que implica ser presidente de Estados Unidos, con los errores que indudablemente tuvo Trump, puede llenar ese vacío rápidamente sin una curva de aprendizaje como la que tendría Kamala Harris. Kamala Harris no tiene curva, me parece, no tiene curva de aprendizaje posible, porque claramente no está al nivel de lo que ocurre en el mundo de hoy y lo que ocurre en los Estados Unidos. Y eso no puede ser compensado, como fue el caso de Jimmy Carter, con una buena burocracia Caspar. o con... Pero es Caspar que en el Weinberg. caso de Jimmy Carter, si me perdonás, Sí, un cumplió no 100 fue, años, ¿no? no fue compensado. Es el expresidente, el mejor expresidente que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Con lo de Bueno, Irán, cumplió hace 100 años, ¿no? Bueno, para la Argentina fue una buena contribución porque él fue crítico en evitar la guerra con Chile, Sí, en para la enviar paz del Comisión mundo, más Interamericana de complicado, Derechos ¿no? Humanos. Era el mundo, la visión de Jimmy Carter era la visión de la complejidad, Sí. de la inteligencia de los problemas, empezando por los más pequeños a los más grandes. Y para un hombre de Estado no hay problemas pequeños y grandes, hay solo grandes. Eso es lo grande. Volvamos un poco a Medio Oriente. Explícanos cómo funciona un sistema regional donde hay países que tienen como objetivo destruirse entre sí. En el caso de Irán lo dice abiertamente, ¿no? La destrucción del Estado de Israel. ¿Hay equilibrio posible? Como vos marcás, la guerra es un desenlace inevitable. La pregunta es cuándo se da. Y si es así, ¿es este el episodio que está esperando Yo creo Israel? que acá ha ocurrido en las últimas 2 semanas un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y la República Islámica de Irán, que es la muerte, la eliminación de Hassan Nasrallah, líder la cabeza, Hezbollah. el fundador y el líder político y militar de Hezbollah en el Líbano. Esto lo ha golpeado ante todo al propio sistema de la República Islámica. Y se manifiesta en el hecho de que la forma en que ha justificado el ataque con 180 misiles balísticos lanzados directamente de su territorio al Estado de Israel ha sido a través de un comunicado de la Guardia Revolucionaria
islámica, aduciendo que era como respuesta a la muerte como mártir de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en el Líbano. Así es. Se ha hecho cargo. O sea, se transparentó la idea de los Sí, proxies. Sí, la confesión de parte, relevo de Claro, prueba, el ¿no proxy, es cierto? ¿no? Exactamente. Esto, Y el papel de China, discúlpame, ¿China le interesa el conflicto, se mete, deja que se cocine? Sí, Pero pero contanos un poco esto. ¿cómo ves? China está cumpliendo un papel buscando claro. un papel no tanto en Medio Oriente, donde prácticamente su presencia no tiene ninguna envergadura Así en el es. momento actual, pero sí en la guerra de Ucrania. Totalmente. En la guerra de Ucrania por la Sí. razón fundamental de que es el único de las grandes potencias que tiene una posibilidad concreta de influenciar al presidente Vladimir Putin de Rusia. Claro. Y no hay solución a la guerra de Ucrania sin la intervención y la buena voluntad de Vladimir Putin. Hay mucha gente, Jorge, que considera que lo de Irán no es un ataque a Israel, es un ataque a Occidente. Que en el fondo hay un proyecto mucho más abarcador. choque de civilizaciones. Bueno, nuestro admirado, ¿no? A Sammy Huntington. Huntington planteaba eso a comienzos de los 90, ¿no? Cuando muchos plantean el fin de la historia, decía, no se equivoquen, acá va a haber un choque civilizatorio, donde Europa, volviendo al tema anterior, demográficamente, bueno, es tal vez uno de los puntos más críticos porque hay un crecimiento enorme del porcentaje de la población de origen musulmán. ¿Es así? ¿Vos ves que hay esa...? Yo lo que creo que en el corazón de Medio Oriente, la principal potencia de Medio Oriente es un país de raigambre y de cultura laica occidental, que es Israel. Este es el punto que hay que tomar en cuenta. Israel dispone de una organización militar que está entre las fuerzas armadas más potentes del sistema mundial. Así es. Y esto se basa en su propia tecnología. Israel tiene 9 millones de habitantes, de los cuales 20% son árabes israelíes, Así es. y que mantienen hasta ahora su lealtad al Estado en la guerra, en esta guerra. Aún participando en las Fuerzas Armadas, ¿eh? Los árabes israelíes. Sí, hay árabes que están participando. No, sí, pero esos árabes son beduinos, Claro. pero no, los árabes israelíes son los palestinos que quedaron dentro Del del lado, Estado de por Israel supuesto. Del después lado, de claro, 1948. claro. Así El asunto es que Israel, con 9 millones de habitantes, de los cuales el 20% no son judíos, el resto sí, es al mismo tiempo la tercera potencia en términos de alta tecnología del mundo actual. Claro. Tercer potencia. Esto es primero Estados Unidos, segundo China, tercero Israel. Sí, Israel. Pues sobre Alemania, Francia y Claro, Gran es un Es Bretaña. un nuevo milagro lo que ha ocurrido. ¿Y eso te parece que es un peso específico lo suficientemente fuerte como para compensar el poder económico, Pero no cabe el duda, tamaño de la no cabe duda. población? La forma en que ha sido vaciado y controlado internamente la organización Hezbollah es una obra de dos factores, cuenta con dos factores. Uno es el Mossad, como la organización de la inteligencia israelí fuera de Israel. Claro, Y la otra es la unidad 8200 Claro. de la Fuerza de Defensa israelí, que es una especie de agencia nacional de inteligencia de Estados Unidos en las dimensiones de Israel, pero donde están por lo menos 15 premios Nobel. sí. La densidad en términos de inteligencia política, económica, social, cultural, Científica. científica de Israel es verdaderamente inconmensurable en relación a su población. ¿Y vos ves que el desenlace es un desenlace inmediato? No, lo que seguro es que va a haber la respuesta de Israel a Hamas, después de que Benjamín Después de las Netanyahu lo ha declaraciones. dicho, que Sí, esto sí. constituye un error estratégico De Irán, ¿no? El régimen. de Irán, Sí, iraní de sí, envergadura, ya está presentando un y van a ataque pagar real. el precio por lo que han hecho. Sí, estaba presentando la represalia. Eso, pero las represalias de inmediato, y hay que ver lo que es seguro es que van a hacer, va a ser esta vez un ataque de las fuerzas aéreas israelíes, encabezadas por la inteligencia del Mossad, a el territorio de la República Islámica. Claro. Va a ser en el territorio de la República Islámica. Lo que están discutiendo ahora es cuál va a ser, de los múltiples blancos que ya tienen establecido, cuál van a elegir para causarle daño Claro. a su capacidad efectiva en términos militares. ¿Te imaginas un cambio de régimen en Irán
un retorno de las élites laicas, de la modernidad. Yo no sé qué puede pasar, pero lo que es seguro es que el régimen de la República Islámica es un régimen que histórica y sociológicamente es frágil. Y donde hay que tomar en cuenta cuáles son las características de la población iraní. Es una población muy educada, Sí, claro. en donde la revolución islámica, encabezada por el Ayatollah Khomeini, se realizó en alianza con la juventud enviada a estudiar en Europa y Estados Unidos por el Shah Reza Pahlaví. Así es. Entonces, esta es una juventud muy educada. La mayor parte del cuerpo universitario actual de la República Islámica está constituido por mujeres. Es el único país del Medio Oriente Islámico que tiene una fuerte representación femenina en los cuerpos legislativos. O sea que hay una superestructura religiosa que no se coincide con el carácter laico a veces que Porque tiene. es una alianza, Es una alianza. surge de una alianza la revolución Hay islámica. muchos que actúan de fundamentalistas. Uno es, pero no es que el fundamentalismo, es el clero chiita, Claro. Es el clero chiita. Exacto. encabezado por el Ayatollah Khomeini. Así es. Pero el actual también es un ayatollah. Sí. Pero aliado a eso, es una sociedad que se ha transformado profundamente y que tiene, como lo dijo en el discurso de esta semana muy significativo, que envió Benjamín Netanyahu, es un país que tiene 3.000 años de historia. Sí, Sí, claro. claro, los persas. Es una antigua civilización. Por supuesto. Es El la imperio. civilización persa. Claro. Sí, es un imperio. Jorge, la última. Naciones Unidas, me parece, está con un problema muy serio de liderazgo y también de reputación, porque no puede responder a las nuevas demandas, a las viejas tampoco, pero a las cosas que estamos viendo, a esta proliferación de conflictos. ¿Crees que tiene solución o es necesaria una reforma del sistema internacional No, yo creo que el juego geopolítico mundial está en manos de las superpotencias, de los estados? de los estados. O sea, vivimos en un mundo realista donde Exactamente. En una sociedad completamente integrada por la revolución de la técnica, las naciones tienen cada vez más importancia, pero como forma de profundizar la identidad nacional de cada uno de los países. Y esto es algo que aparece en el pensamiento de los especialistas clásicos, en el sentido de que la globalización no de ninguna manera significa cosmopolitismo. Por Así es. supuesto. Al contrario. Ahora Incluso sí, que tiene una reacción. Ahora sí, la Es última. decir, ¿Este momento internacional obliga a la Argentina a repensar su política de defensa? ¿Obliga a la Argentina a, bueno, proyectarse con unas Fuerzas Armadas La más? obliga a tener una política de defensa. Porque la idea de que no hay protagonismo internacional, y la Argentina tiene una profunda vocación de protagonismo en el mundo, sin una participación militar. Hay que buscar... Hay que invertir. Hay que buscar, es la nueva forma de hacer diplomacia. pero hay que buscar el rumbo de las Fuerzas Armadas, señalando que una parte importante de las Fuerzas Armadas, quizá incluso su totalidad, debe pensarse y organizarse como si fuera una fuerza expedicionaria en el exterior. Así es. Así es. Jorge, como siempre, eso es un libro abierto y para los que estamos confundidos, una fuente inagotable de sabiduría, así que muchísimas gracias. Gracias por Por tu favor, generosidad. gracias por invitarme. Ya seguimos en un ratito aquí en el Tornillo, Al por el canal de la mundo le ciudad. falta un tornillo, que venga un mecánico. Argentina como que no tiene una estrategia, pierde la estrategia de mediano y largo plazo. Cada vez que veo un proyecto PYME con productos de calidad que producen, exportan, dan trabajo y encima tienen conciencia medioambiental, me genera muchísimo entusiasmo. La pyme que exporta es futuro, es expansión, es valor agregado y es salario. Seguimos aquí en el Tornillo, por el canal de la ciudad. Nuestro próximo invitado es Sergio Abrevaya. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, ¿Bien? Sergio? Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por invitar. Sergio Abrevaya es abogado y mediador. Actualmente preside el partido GEN. Fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Sergio? Bien. Esta Argentina difícil, pero bien. ¿Qué es el GEN hoy? El GEN es un partido de centro-izquierda. Hoy, viste que es raro decir eso, pero socialdemócrata. De alguna manera hereda algunos valores que tenía el radicalismo, o que tiene. No quiero ser duro en eso, porque venimos muchos de ahí.
pero se abrió con una vocación frentista. Cuando nace busca otras fórmulas que aseguren que la idea más socialdemócrata esté presente. Y por supuesto se ha ido adaptando, porque la Argentina cambió, te va empeorando las cosas, te va corriendo el plato, digamos. Cada vez el arco está más... Claro, entonces vos decís, pero yo estaba acá y entonces te preocupás por cosas que en la agenda no estaban. Por ejemplo, Y yo creo que hoy lo de la pobreza es insoslayable, pero es insoslayable la solución. Me parece que lo más increíble de la Argentina es que no esté en debate la solución. O tenés el que lo denuncia y dice qué barbaridad, el problema es que no se distribuyó, o el que te dice, como el presidente de la Nación, que la solución es si liberas todo se va a resolver. Es como Sí, si el tampoco es peronismo cierto. no hubiera existido. ¿No es Ah, cierto? bueno, Como no- eso es fantástico. ¿No? El peronismo le pide en 10 meses a Milei que se haga cargo de la pobreza y lo dejó en 42 la pobreza. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hágase cargo del 42 y el otro que se haga cargo del 10 y lo que sigue, digamos. Margarita Stolbizer, que fue la fundadora, obviamente, de El Gen, hoy es parte de este multibloque, o mejor dicho, bloque multipartidario o muy plural de fuerzas que lidera Miguel Ángel Pichetto. ¿Te sentís cómodo con esa construcción? ¿Ves que eso puede derivar en algún tipo de coordinación en materia electoral de cara al proceso del año próximo? Sí, puede ser, por ahí no solos, ¿no? Pero me parece que sí. Te diría, un conjunto de diputados que venía de ser parte De Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, sobre todo en la última etapa. Claro. Nosotros no estuvimos en la etapa de Macri Claro. presidente, pero después, ante lo que estaba pasando, nos reunimos muchos más. Y ahí tenés varios diputados que no se comprometieron con Milei, como le pasó al PRO, que tiene una parte que se comprometió, y que buscaban el sentido común en las cosas. Es decir, dándose cuenta que había una crisis, que había que resolverla, que había ayudado a un nuevo gobierno a resolverla, pero que no suscribían sus ideas, pensando en que la Argentina tiene que salir adelante. Eso los une, hay mucho sentido común en ese A ver, bloque. Sergio, es Mucho como decía oficio. Oscar Wilde, lo que importa no es el contenido, sino el talante. Me parece que hay como una demostración de lo que tendría que ser la convivencia democrática, Sin duda. pluralista, donde no se piensa por igual en todas las cosas, pero sin embargo hay una construcción colectiva a partir del diálogo, ¿o me equivoco? Es así, porque tenés algunos, por ejemplo, López Murphy y nosotros, o el Claro. socialismo y Pichetto. Hay un sentido común, hay diálogo. La búsqueda de lo que te decía al principio, acá el debate más importante es cómo la Argentina sale, en la oposición y en el oficialismo. Para nosotros es con desarrollo. Desarrollo significa producción, trabajo, buenos salarios. Esto no está en debate. Es increíble, pero es así. Y es lo que hay que empujar. ¿Es como si imperara un pensamiento único hoy? Tenés sí, en el O gobierno sin directamente no hay duda. pensamiento. Claro, tenés un péndulo de una pretendida izquierda que era más bien, en mi opinión, o feudal o conservadora, de un populismo que gobernó hasta ahora, donde termina no dándole las cuentas y empeorando la situación de la población, y un intento de imitar a Menem de Milei, que por ahí en algún aspecto le sale, pero en definitiva, con ese pensamiento neoliberal. Ambos comparten cosas tremendas respecto a lo que es producción. Por ejemplo. No le prestan la mayor atención a pymes y producción. Ni el anterior, ni siquiera Cristina, en términos concretos, porque discurso hay de todo. ¿Eh? Pero en términos concretos significa, por ejemplo, la que exporta, alivianale la vida, sacale los aranceles que tienen para exportar, ayudarlo a exportar y a producir de manera genuina. Al que produce, dale crédito, sácale impuestos, antes y ahora. Esto lo comparten. El dólar pisado, dólar bajo, lo mismo, lo comparten, como fue con Menem. Yo no sé por qué los gobiernos hacen eso. Pisan el dólar, les explota. Es popular para los electores. La gente le Por gusta lo menos comprar para cosas los importadas. Claro, pero nos sale caro. Sí. Ya vamos por Y sí. no sé, la quinta mega Sí. devaluación. Cuando no sé. Bernal es más barato que Londres, es que hay un problema, ¿no es cierto? Claro. Y Perdón, además, era así, digo, Bernal. sobre todo, seguro que hay un problema si debes la fortuna que debes afuera. También- Algo no funciona. algo no Bueno, también es cierto que con menos pesos compras más dólares y supuestamente así es más fácil pagar la deuda Sí. si tenés el tipo de cambio atrasado, ¿no? Sí. No De estoy todas maneras, los justificando, precios ¿eh? también internos, no, Bueno, es un dato, es un dato. pero ¿quién Hay- te genera los dólares? Los que exportan. Se lo preguntas a los exportadores y te dicen, yo pierdo mercado. Te odian, Sí. por eso. Y Pero hoy lo que además, falta pierden casualmente son mercado. dólares. claro, te odian, pero para el Estado es un buen negocio.
Porque con los pesos que emite o recauda, compra muchos dólares y de ese Que modo... está recaudando poco, Claro, se ha cuando caído recauda- la producción. O sea, hay Ahora- lógica, hay de economía política esto, no es casualidad. Bueno, pero ¿no? tenés un ejemplo. Y nacional no. Igual no creo que sea la solución, digo lo que comparten. En este tema es un ejemplo. La salida del 2002 es la actualización del valor del dólar. Sí. Es así. Y explota. Después no había programa de desarrollo, Es podemos cierto, discutir sobre es Dualde. cierto, por supuesto. Pero Es eso. cierto, Sergio, que en la Argentina, frente a la impotencia de la política, se dio que las crisis o el mercado ajustaran y ajustaban todos los precios, ¿no? Así es. Esta es una salida votada, de alguna manera. Sí, ¿no? sí. O sea, el votarse con B larga se eligió votando con B corta, ¿no? Y además, Digo, con un pero con estos problemas de inconsistencias, como tener el tipo de cambio alto, cuando las crisis lo que hacen precisamente es una devaluación Padre y Señor Brutal. nuestro, que no la se utiliza para licuar, porque todo el mundo queda en la lona, ¿no es Tal cierto? cual. Sergio, cuando pensás en el desafío del desarrollo, ahí considerás, por ejemplo, que el régimen de incentivo a las grandes inversiones que el gobierno propuso y aprobó el Congreso es un paso positivo, o crees que eso en todo caso es necesario pero no es suficiente? Mira, me parece que no es la solución, que puede resolver algún problema de coyuntura. Nosotros no compartimos el criterio de darle esa estabilidad a las grandes, pero bueno, está, que te sirva de algo que te financie, digamos, el desarrollo que es en otro lugar, que para mí esta etapa es el liderazgo del que exporta con valor agregado, que es menor que lo que exportás de primarias, pero que tenés que hacer crecer y que puede crecer y que tiene muchísimo, muchísimo de potencial. El RIG que necesitas, que es lo que propusimos nosotros, es el de las pymes que exportan, industriales y de conocimiento. Me parece que ese es Eso el no que queda el trabajo. solo el que da el trabajo, sin duda, el que paga mejor salario o el que te va a pagar mejor salario, es el que además te diversifica, porque si no es soja, petróleo, minería. Claro. Es el que ayuda a la cohesión social, por otro lado, ¿no? Que está hecho un colador. Y tenés que resolver el problema social y no lo vas a resolver con el Estado, como pretendía el kirchnerismo, dando empleo público o asistencia. Lo No, porque es resolvés el con perro que trabajo se y muerde la salario. cola. ¿Cómo evaluás, perteneciendo a una fuerza de cuño socialdemócrata, uno diría progresista, moderada, pero con valores progresistas, lo que muchos llaman esta crisis de los valores woke, ¿no? De esta, a veces, pretensión igualitarista de forzar cuotas para generar compensación, discriminación positiva en el aparato estatal, en la sociedad. ¿Crees que hay una redefinición de estos parámetros de diversidad, equidad, de inclusión, que incluso penetraron en el sector privado? ¿Te sentís cómodo con el estado actual de las políticas que en general se impulsan en los gobiernos progresistas de Europa, como el del PSOE en España? Yo creo que cuando abusás de algunas cosas termina pasando lo que pasó. Nosotros estamos de acuerdo con incrementar todo lo que haga que el Estado reconozca la diversidad de opinión y de todo tipo de expresión en la sociedad. Incluyendo el género. Por supuesto, el género y otras, porque en definitiva una sociedad democrática tiene que albergar las minorías lo mejor posible. El secreto del sistema democrático es la existencia de las minorías, no al gobierno de las mayorías. Es una definición errada. Es muy Ahora, cuando vos abusás, cuando eso llega a niveles donde la propia población lo ve estúpido, termina, porque lo vio así, cuando haces eso, terminás con un Milei que te propone una eliminación, que es terrorífico. Los detalles absurdos y caricaturescos finalmente terminan en un mainstream absurdo y caricaturesco. Claro, cuando la como tenés reacción. a la titular de la INADI, diciéndole a los periodistas cómo cubrir Qatar, con el lenguaje tenés un problema. Ahora, está en nosotros defender lo que sirve, no por eso cederle a Milei, atravesar esas barreras y defenderlo en la racionalidad. Claro. Si no estamos tirando, como dicen los italianos, ¿no? El chico con el agua sucia. Claro. ¿no? Tal cual. Hay algo valioso. Las minorías son la esencia, vos bien lo decís, porque son la diversidad, porque son la pluralidad, porque es finalmente para lo que sirve el diálogo democrático. Define la democracia. ¿Por La qué existencia de a minorías. las fuerzas progresistas en general en la Argentina, incluyo esto al radicalismo en la etapa de Alfonsín sobre todo, ¿por qué le cuesta tanto mantener equilibrios macroeconómicos que en cualquier país razonable no se discuten, ¿no?
en un discurso antiinflacionario, prácticas de austeridad fiscal. ¿Por qué hay como una especie de bloqueo hacia temas macroeconómicos que terminan luego justificando o legitimando gobiernos como el de Milei o en su momento el de Menem, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que en la democracia, en estos 40 años, no se puso el foco en resolverla en serio. En el debate, viste que la Moncloa tuvo dos instrumentos. Sí. Uno fue la moneda, Tal cual. la estabilidad económica, digamos, en definitiva. Eran 2, 3 temas. Yo creo que esto no se puso en el juego del debate político, incluso en una época en que el Congreso podía acordarlo. Y salvo a Alfonsín, no solo porque milité en su tiempo y demás, porque Alfonsín agarró una fea de verdad, es decir, no solo agarra el problema económico, No, político. agarra una hiper, Sí. sube con la hiper, Sí. sino que el político era una Sí. explosión, portaban armas los que También, tenían que jugar. también. Sí, claro. Y Sergio, si me permitís, Es muy difícil de teníamos resolver. conceptos viejos, ¿no? Porque veníamos de un autoritarismo que había de alguna manera paralizado la evolución conceptual. Y estaba surgiendo recién el fenómeno del neoliberalismo en el mundo. Sí. Estaba recién subiendo Thatcher, recién subiendo Reagan. No se leyó bien el mundo, pero que no teníamos capacidad. Los politólogos del radicalismo. No, ¿no? por Te agrego Por una supuesto. no lectura hecha por el radicalismo, que era una globalización que era difícil de ver que venía. Pero sí. Sí. Pero Sí. que Pero que vino la y tendríamos que cambió haber visto todo. no el gobierno, los intelectuales. ¿no es Y cierto? tenía, Sobre y todo la tenía, vimos. y tenía la mitad o de los pseudos cuadros intelectuales. que eran mayores, Claro. que venían de ser un buen gobierno en otro tiempo, en los 60, y la otra Así mitad es, así es. que quizás Crispo. no eran los que no la habían visto. No. Pero todo eso lo salva en una etapa de transición muy complicada. De Menem para adelante tenés todos los problemas, las oportunidades no ganadas. Yo fui tremendamente crítico de Menem y sigo siéndolo porque creo que es la etapa en la que entra la droga, en la que se privatizó todo, se licitó todo, se vendió todo, se endeudó todo y no sirvió. Porque al final vos podés no compartirlo, ¿no? Que es lo que pasa en los países. Podés estar en otro partido. Pero la pregunta es, ¿sirvió para algo? Bueno, un salto tecnológico importante, una modernización. Ahí es de lo que hay que estructura. rescatar. Sí, Eso me claramente. parece que Hay para rescatar. Claramente, muchos, ¿no? claramente. Pero, Y la idea de estabilidad. Que todavía vivimos de ello. Sí, por supuesto. La idea de estabilidad macroeconómica. Ahora es cierto que la debilidad institucional fue pasmosa, Y la corrupción, ¿no? la corrupción, la democracia bueno, de cuando espectáculo. Cuando te decía no sirvió, Tal después cual. quería hacer esta salvedad que vos decís, Claro. hoy hay que hacerla, pero no sirvió en términos de que la estabilidad no tuvo capacidad o no fue diseñada de manera tal de que se instale definitivamente. Es cierto. Porque es una etapa en la que se instala la corrupción, se instala un modelo, digamos, que inunda todo y que si no sos de ese modelo quedás afuera, ese formato absoluto que tiene la Argentina y que además económicamente no tiene abajo un mundo empresarial, esto Bueno. hay que decirlo también, que la tiene clara, como en Brasil y otros países. Que Bueno. miren, es hasta acá, ustedes jueguen a lo que quieran, pero Claro. la política económica tiene... Si me por lo menos permiten ambos, estas Sergio, bandas, ¿no? esta es una cuestión que con Sergio hablamos muchas veces en el programa, ¿no es Si no te cierto? llamas Sergio, no puedes venir al tornillo. a partir de Es ahora. cierto, yo soy Luis Sergio, no, mentira. Luis Alberto. Pero digo, está esta cuestión de la sociedad civil o el mercado ausente, ¿no? Es Claro. como el colega ausente. Pero finalmente, todos los gobiernos, e inclusive el de Milei, y quizás más, está sufriendo de esto, ¿no? Que le habla a un sector que en realidad es un sector incipiente, que nunca se consolidó, que no tenemos una dirigencia social, que muchas veces esa dirigencia manoteó, ¿no es cierto? Pero nunca formó algo como para decirle a ella misma, escúchame, esta es la línea, este es el camino, Es hasta acá. ¿no es cierto? Sí. Entonces digo, al no tener esto que en otros lados se llamó burguesía o lo Seguro. que fuera, que sí existe, bueno, Clase Brasil tiene dos, dominante. la San Pablo y la Agraria. ¿Qué es lo que te garantiza el ¿No es cierto? desarrollo? Claro, porque los gobiernos pasan. Lo que manejan, ¿no es cierto? Las cosas- Finalmente el camino estratégico es la sociedad. Las cosas corrieron tanto que desde el progresismo estamos diciendo, miren, hay que armar esta burguesía, hay que armar Increíble, esto ¿no? de esta manera, y no discutiendo cómo no distribuyeron esa parte. Pero Bueno, finalmente Marx decía, ¿no? Que no podemos saltar etapas. Tal cual. hace De falta- etapas. ¿no? es parte realmente del problema. Eso lo hicieron los rusos. Fíjate algo loco, el debate está sobre quitarle aranceles a las importaciones o no, como en otros tiempos, ¿no? Como Martín Hedó, con Menem. Sí. No hay un reclamo fuerte sobre sacarle aranceles a las exportaciones Seguro. industriales. Es Increíble. increíble. Cuando hablas con los que exportan, chiquito, mediano, grande, bueno, Todos. blasfeman en todos los idiomas que quieran. Y decís, pero ¿por qué las cámaras no están reclamando esto en vez de estar preocupándose o no por las importaciones? Porque empieza por ahí. ¿Qué rescatás de positivo de esta experiencia libertaria?
Creo que de esta experiencia social, Ok. porque con Milei no comparto un montón de cosas, me es muy difícil, pero sí de la sociedad. La sociedad se cansó de lo que la política no resolvió. Esto hace años que muchos de nosotros decimos, estamos en 30 años, 35 años, 40 años, en donde los indicadores son todos peores que cuando asumimos después de la dictadura. La gente también lo vio. No hace los números, pero lo tiene claro. Por supuesto. Lo que rescato es que haya dado un golpe fuerte. Creo que tiene sentido, que nos duele, que competimos en otra fuerza, pero que eso tiene sentido. El tema es que tenemos que aprender nosotros a plantearle a la sociedad cómo se resuelve la Argentina. Milei es casi Hablar la de sociedad eso. sin super yo, ¿no es cierto? O sea, él lo que encontró, la sociedad finalmente encontró un espejo de lo que no se le animaba a decir, pero estaba encantada de hacer, putear, ¿no es cierto?, manifestar su indignación. Vamos a ver si ese momento negativo, que era necesario de alguna manera, ¿no es cierto?, se encausa y se transforma en algo más institucionalizado Claro. y no en el acto de Parque Lezama. Tenemos que irnos, pero la última, ¿te ves compitiendo por algún cargo electivo el año próximo? Bueno, sí, en la ciudad algo haremos, pero hoy me veo más construyendo ese espacio que se llama, lo llamamos todos de centro, porque en realidad tiene que ver con esta racionalidad que hablábamos, con otros, ¿no? Incluso creo que es con el radicalismo. Bueno, son los sobrevivientes designados, ¿no es cierto? Cuando pase esto van a estar ustedes. Bueno, que nos toca, si reconocemos que sacudir la realidad política estaba bien, también inmediatamente uno dice, bueno, Claro. pero estaba bien, o la sociedad tuvo razón en enojarse, después entra que tenés que construir, hacerte cargo del mensaje y es cierto. cambia y empezar a hacer otra cosa. Y eso creo que tiene que tener existencia en la próxima elección como fuerza, casi más importante que la candidatura de uno, ¿no? Sergio, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Seguimos con El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Luis, me quedé pensando mucho en esto que nos planteó al final Jorge Castro, en el sentido de, bueno, es imposible no tener una política de defensa, de seguridad, de inteligencia, que entienda que entre lo interior y lo exterior, hoy prácticamente ya no hay barreras. El desafío de reconstruir, modernizar, fortalecer aparatos estatales es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y te diría que es un mundo donde se impone el realismo, ¿no? Que es cosa que los idealistas sufrimos. Claro. ¿No? Pero cuando el idealismo se queda sin palabras, cuando no puede dar cuenta de la realidad. Y hay que decir que lo que está sufriendo en Medio Oriente es casi una provocación suicida, ¿no? Sí, claro. En donde el Estado de Israel, con todas sus capacidades, casi se ve obligado, ¿no?, a responder y a llevar esta guerra hasta las últimas circunstancias. Uno pide, ¿no es cierto?, que a ver si la fuerza se utiliza para no finalmente imponer lo que es la brutalidad bélica, pero parece muy difícil. Nuestra generación, gente incluso más grande, porque aunque les parezca mentira, hay gente más grande que Luis y que quien habla, crecimos en la utopía de pensar que podía haber un mundo sin guerras, ¿no? Desde Totalmente. de John Lennon en adelante, desde Totalmente, la vieja canción totalmente. Imagine. Y bueno, esta Y que nos definición- ilusionamos con los organismos internacionales, con gobiernos cual. supranacionales, Tal cual. ¿no es cierto? Y con la globalización como fin de los La caída del conflictos. muro de Berlín, que en algún momento se nos cayó encima nuestro, Está ¿no bien, es cierto? tal cual. Pero fue un mundo de ilusiones. De todas maneras, se han evitado estas grandes confrontaciones mundiales, ¿no? Pero caer en la resignación y a veces la realidad de suponer que la única solución es la guerra, que la única solución, en este caso, las tensiones entre Irán, que quiere destruir abiertamente a Israel, e Israel que se está defendiendo, es una solución bélica. Para nosotros, por lo menos, es durísimo. No, Por ahí no. es así, hay que aceptarlo, pero no Yo deja me de acuerdo ser. cuando en Washington Ludwig, que era o es un intelectual neocon, ¿no es Sí. cierto?, de Bush y de Cheney, publicó un artículo que decía, dejen que la guerra se estalle, Claro. porque si ustedes progres, ¿no es cierto?, hacen que esto no suceda y se postergue, cuando se den van a ser peores. El dolor de estómago que me produjo, porque estábamos en la misma reunión, ¿no es cierto?, y ahora a veces tengo que decir que en algunas cosas Tenía razón. algo de razón tenía. Mirá cómo me resisto. Una vez leí a alguien que escribió que para no tener que ir a la guerra hay que invertir mucho en Fuerzas Armadas. Es Bueno, como para pensarlo, bueno, ¿no? La Guerra Fría un poco lo justificó, ¿no? Porque fue finalmente una paz con
aparatos nucleares, ¿no es cierto?, que pueden destruir a la humanidad girando alrededor de nuestras cabezas. Tenés que disuadir a todo el mundo a que no te ataquen porque tenés capacidad de defensa, es algo para De reflexionar. destrucción mutua asegurada. Llegó el momento más esperado en la semana, los premios El Tornillo. El Tornillo Negro esta semana, Luis, lo vamos a dar a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que fue eliminado por Israel. Fue responsable de los atentados a la embajada de Israel en Buenos Aires y a la MIA. Está mencionado muchas veces en el informe que Nisman publicó en el año 2006. Fue un asesino, era líder de una organización militar y política que se llama Hezbollah. Bueno, ya no está, pero este es el Tornillo Negro por todo su aporte negativo en tantos años de liderazgo. Él, la verdad que fue un factotum en el desarrollo de Hezbollah, que es una fuerza militar que está en el Líbano y que amenaza la seguridad de la región de Medio Oriente y también de América Latina. El tornillo oxidado, un tornillo correctivo, vamos a decir. Muy bien. ¿No? Por este acto en el Parque Lezama que combinó quizás lo peor de la casta en términos de llevar gente, ¿no? No se usan más los bondis, ¿no? Pensamos. Y también ciertas articulaciones y gesticulaciones, ¿no es cierto?, que casi queda en la mitad del siglo pasado, ¿no es cierto? Así que el tornillo oxidado, para toda esa cuestión, pónganse las pilas, hay recursos, tienen el Estado, ¿no es cierto?, para armar un partido nacional, no necesitan este acto berreta. Tornillo oxidado. Y finalmente la boleta única FIT fue aprobada por la Cámara de Diputados. La boleta única es un paso importante Muy importante. en términos de transparencia. Evita una cantidad de, hay que decirlo, ¿no?, de mecanismos absurdos que teníamos en Argentina desde siempre. El sistema político está mejor a partir de este adelanto, pero hay mucho por hacer. No pensemos que esto es el final. Es boleta única para los cargos nacionales, ¿no? Ahora tendrían que adherir provincias como la de Buenos Aires, ¿no? Bueno, por ejemplo. Que sería muy importante. muy importante. Esto a nivel ¿no? nacional, Porque, a nivel provincial. Claro, porque ahí se cuecen muchas habas y a veces se pasan de punto. Cuando éramos chicos, Luis y yo, había una propaganda donde había alguien que decía, ¿tiene boleta? Sí, bueno, Argentina tiene boleta, por suerte, gracias a los legisladores. Boleta única. Boleta única, gracias por aprobarlo. El Tornillo de Oro es para todos ustedes. Señores, señoras, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Que tengan una muy buena semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.